El pasado 8 de marzo de 2022 salió a la luz, por primera vez en la historia, una parte fundamental de la entrevista que el equipo de Furor TV realizó en 2018 a Nikolai Leonov. ¿Que quién es Nikolai Leonov? Es el ex vicepresidente de la KGB hasta la disolución de la Unión Soviética y el intérprete personal de Nikita Jruschev y Fidel Castro durante la crisis de los misiles. Sí, cuando se decidía el Armagedón nuclear. En exclusiva y en estreno mundial, una entrevista que lleva la friolera de 4 años en el cajón, Nikolai Leonov. Quedaos con ese nombre. El que fuera número 2 de los servicios secretos soviéticos ha concedido al periodista que estará esta noche con nosotros la entrevista definitiva. Y Sergio Gregori, que es el periodista que ha conseguido la entrevista exclusiva al que fuera número 2 del KGB, Nikolai Leonov. Sergio, empezamos contigo porque tú has conseguido esa entrevista que vamos a ver esta noche. Es una entrevista exclusiva, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Exclusiva, ha estado 4 años en un cajón, nadie la ha visto. No ha salido en ninguna parte hasta ahora. ¿Por qué? Hoy hablamos de Nikolai Leonov, su peso en la historia y algunas de las exclusivas que nos dio a nosotros, Furor TV, un pequeño medio de comunicación español en la que, según nos dijo antes de fallecer, sería la última entrevista que concedería en vida. Con 25 años, un joven Nikolai Leonov pondría rumbo a Latinoamérica. Durante su viaje, que sería una auténtica odisea en tren y barco y que duraría más de un mes, entablará amistad con un joven cubano. Su nombre, Raúl Castro Ruz. Además, su amistad se extendería a un joven argentino, a quien Leonov proporcionaría algunos de sus primeros libros sobre marxismo. Este argentino no sería otro que Ernesto Che Guevara. Este encuentro fortuito en un barco había marcado la historia del siglo XX. Por razones heredadas de la época de Stalin, los diplomáticos y funcionarios no empleaban aviones por miedo que tenía Stalin a los aviones. Nadie. Usábamos solamente trenes, carros, ferrocarril. Entonces, de Moscú a México, yo hice una travesía increíble que duró más de un mes, porque en tren llegué a Italia. En Italia tomé un barquito de carga y pasajeros, una cosa rascuacha, como dicen. Y tuve que ir a México y de allá otra vez en ferrocarril hasta la Ciudad de México. En el camino atravesando Atlántico, conocí a un grupo de jóvenes latinoamericanos con los cuales me hice amigo para el resto de la vida. Entre este trío latinoamericano había un joven que se llamaba Raúl Castro. Yo tenía 25 años, él tenía 22, nos hicimos amigos rápidamente. Sin embargo, su relación les pasaría factura. Castro sería detenido al llegar a puerto y Nikolai sería purgado tiempo después por entablar contacto con revolucionarios, violando por tanto la política de coexistencia pacífica que entonces imperaba en la Unión Soviética. Me metí a la inteligencia en el año 1958 bajo el efecto de la cercanía del triunfo de la Revolución Cubana. Pero en 58, cuando ya se acercaba esta victoria, el Kremlin no esperaba este triunfo de la Revolución Cubana tan espectacular y no sabían realmente nada, quién era Fidel Castro, quién era Raúl Castro, Che Guevara. Y entonces se acordaron del episodio un poco triste cuando me expulsaron. Eso le iba a preguntar después sobre la expulsión. Me refiero al embajador soviético, ¿verdad? Que me expulsó de México por tener contacto con subversivos, con Che Guevara y con Raúl Castro, que era para mí una cosa absolutamente amistosa, no tenía nada de complot, de cosa de inteligencia, nada. Pero se acordaron de eso y me llamaron ya con español bastante avanzado, mejor que ahora, ¿verdad? Para que yo sirviera de traductor en la primera etapa de relaciones soviético-cubanas, después del triunfo de la revolución. Nikolai fue uno de los analistas de inteligencia más certeros del siglo XX. Pronosticó mucho antes de la caída de la Unión Soviética la hecatombe del sistema socialista y analizó casi país por país las distintas tensiones que se iban produciendo en las antiguas exrepúblicas socialistas. Fue el precursor de la primera unidad de inteligencia soviética dirigida hacia América Latina, ya que su relación con Cuba motivó a la URSS a estrechar lazos con un continente que hasta la fecha consideraban el patio trasero
de los Estados Unidos. Hasta 1991 usted ocupó varios cargos dentro del KGB y de los servicios de inteligencia. ¿Qué destacaría usted de los servicios de inteligencia y de su misión dentro del KGB? ¿Qué cree que es lo más importante dentro de su labor? Lo más importante para mí durante mis años de trabajo en KGB, en la inteligencia, claro que eran los años cuando yo era no simplemente un oficial de fila que trabajaba en el extranjero, sino cuando era jefe de departamento de bastante importancia. Los 13 años que yo encabezaba la Dirección de Información y Análisis eran básicos para mí en mi carrera profesional. Estos son los años a partir de 1974 hasta 1984. 11 años que yo encabezaba un poco más esta dirección, como yo tenía la plenitud de información de todo el cuerpo diplomático nuestro acreditado en el extranjero, como tenía también informes de la inteligencia militar y de la inteligencia política nuestra, yo tenía una impresión de todo el mundo cómo anda. Y como la dirección nuestra era bastante numerosa y consistía de oficiales de alta preparación profesional, teníamos nosotros la suerte de formular análisis y pronósticos que eran muy cercanas a la verdad. En 1991 caería la Unión Soviética, el primer país comunista de la historia de la humanidad. Su derrumbe fue visto por Occidente desde la euforia y la esperanza, pero en Rusia no fue igual. Las rápidas privatizaciones sumirían a cientos de miles de rusos en la pobreza mientras se alzaban los oligarcas. Las promesas de un futuro mejor se desharían en saco roto. ¿Qué consecuencias inmediatas crees que tuvo la caída de la Unión Soviética para la gente de a pie? ¿Para la gente? Para la gente de a pie, para el ciudadano medio soviético. Bueno, para nosotros, durante bastante tiempo, ejercía la influencia las promesas ilimitadas y absolutamente infundadas del bienestar que viene de un momento a otro. Las mentiras eran increíbles. Eugenia seguramente recuerdas cuando comenzó la terapia de choque. Yeltsin, el primer presidente, entre comillas, democrático, decía, con ciudadanos, yo les llamo a aguantar unos 5 o 6 meses, no más. Después vamos a vivir como todos viven en el occidente. Y la gente, claro, estaba pensando que este señor dice verdad. Dice, 5 meses, aguantamos 4 años de la guerra patria, de la Segunda Guerra Mundial. Aguantamos 5 meses, somos un pueblo muy aguantador. Pero pasan 5 meses y no pasa nada. Solamente peor y peor. Y así estábamos esperando 10 años de su permanencia en la presidencia. Hasta el momento cuando él apareció ante las cámaras de televisión y dijo, discúlpenme, todo lo que estábamos nosotros soñando resultó ser mucho más difícil. Perdónenme, por favor. 10 años perdidos por el país. No solamente perdidos, pero país arruinado, país destruido. Solamente con un perdón. Y otra vez el pueblo está sentado y dice, ay, qué sufrido, qué pobre. Y él se mire cuánto hizo para buscar nuestra felicidad y no le salió nada. Somos así, desgraciadamente. Eso porque no se dice la verdad, muchas no se dice. Y las mentiras son descaradas de un momento para otro. Si tú tomas, por ejemplo, el primer artículo publicado por el actual presidente cuando entró al poder en el año 2000, el artículo que fue públicamente distribuido por la prensa, difundido, que se llama Rusia en la frontera de milenios, 2000. Léalo. Todo el mundo lo olvidó, no sabe nada, no recuerda nada. Pero como ahí menciona a España, y yo lo recordé enseguida, él decía en su artículo, compañeros, pasarán 5, 6, 7 años y viviremos como en España, como en Portugal quizá, pero a este nivel,
Lo demás ya eran palabras huecas de siempre. Pero España y Portugal como promesa, para nosotros era, bueno, también una señal, ¿verdad? Que uno dice, bueno, si tú piensas y tú puedes hacer eso, ojalá España para nosotros era una cosa codiciada siempre. Y vivimos ahora en la situación como ustedes ven, en la realidad como ustedes ven. Por eso a veces recuerdo las palabras de los propagandistas de la época de Hitler, alemanes. Cuanto más grande es la mentira, es más fácil la gente lo crea. Lo más fácil. Por eso las mentiras, ahora sobre todo, son del tamaño y de la cantidad increíbles. Yo creo que la mentira ahora cubre como 80% del campo informativo. El resto es una verdad tergiversada un poco. Nikolai Leonov nos contó a un grupo de veinteañeros de una pequeña televisión online española, desde su apartamento en Moscú, su descontento por la Rusia actual y el origen del liderazgo de Vladimir Putin, marcado por algunos episodios turbulentos de la historia reciente de Rusia, que involucran al presidente en casos de chantaje sexual, extorsión y soborno. Estas declaraciones, junto a otras muchas, motivaron que el equipo de Furor guardásemos la entrevista en un cajón hasta la fecha. Ahora que mencionábamos a Yeltsin, ¿por qué cree que Yeltsin, apodado el Destructor, de alguna forma, escogió a un joven subordinado del KGB como su sucesor, que luego resultó ser Vladimir Putin? En primer lugar, debemos decir que Yeltsin ya se dio cuenta que su administración era fatal. Bueno, la destrucción del país, pobreza, destrucción de la economía, todo era terrible. En el año 1996, cuando él se postuló por segunda o por tercera vez para la presidencia, ya estaba hecho una piltrafa humana, ¿verdad? Alcohólico. Pero lo que estábamos hablando al principio, la llamada élite económica y política, lo mantenía, aunque ya no era otra cosa que simplemente una ruina humana, ¿verdad? Él pensó en el futuro suyo, en el futuro de su propio nombre, el destino de su familia. Entonces, afanosamente buscaba al sucesor y apareció el actual presidente. El actual presidente es hechura de las capas liberales de extrema, ¿verdad? Casi. Chubais, el nombre yo supongo que puede ser conocido también en España. Es un personaje cardenal gris, como dicen, el mandamás realmente, que está entre bastidores, el que representa fundamentales intereses de Estados Unidos aquí en este país. Putin en el año 1996 no era nada, era vicealcalde de Petersburgo. Pero en las elecciones de alcalde, ellos perdieron las elecciones y él se quedó sin trabajo. Es decir, un funcionario en San Petersburgo sin trabajo. Pero era un gran amigo, claro, que de alcalde que perdió las elecciones, que responde el nombre de Sobchak. Entonces, claro que la única forma de continuar alguna actividad es ir a Moscú. Porque en Petersburgo tú perdiste todo. Además, Putin era jefe de la campaña electoral de Sobchak. Perdió todo. Y comienza el caso fantástico cuando personaje que perdió todo en San Petersburgo llega a Moscú y en 4 años se convierte en presidente de toda Rusia. Este fenómeno históricamente no existente en la historia de nuestro país. En 4 años, un joven fracasado en San Petersburgo viene aquí y se convierte en presidente del país. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, claro que el apoyo de Sobchak, su antiguo jefe, alcalde de San Petersburgo, que lo recomienda a Chubais.
Chubais es mandamás aquí en Moscú, ¿verdad? Entonces lo reciben aquí, ¿verdad? Y lo comienzan a buscar el empleo y lo meten a la administración del presidente. Puesto secundario, pero de todos modos está en el Estado Mayor, allí. Un buen cargo. Bueno, hay que ver después simplemente su biografía en Wikipedia. Comienza a hacer rápidamente aquí los contactos, apoyado siempre por el liberalismo beligerante. Y en 4 años hace esa carrera increíble. ¿Por qué? ¿Qué razones fueron básicos? Lo primero, había un opositor de Yeltsin, que era procurador general de Rusia. ¿No te acuerdas el nombre de él? El procurador general, al que hicieron la trampa con mujeres. No importa. Bueno, había un procurador general, es decir, que personaje de suma importancia. Pero él estaba criticando a Yeltsin y a toda la élite alrededor de Yeltsin, de corruptos, de ineptos, de eso, de otro, etc. Había que aniquilar a este procurador general. Está encargado a hacerlo, a Putin, que era en aquel entonces ya jefe de la Dirección Federal de Seguridad. Hacen una pequeña trampa, es decir, que organizan una casa donde invitan a un par de prostitutas e invitan a este procurador general a una cita. Y esta cita se realiza bajo las cámaras de televisión, ¿verdad? Y sacan las escenas horribles. Bueno, pueden imaginar lo que se puede ocurrir en este cuarto. Todo grabado, todo presentado y después presentado al público. Imagínense, por la televisión central. El procurador general está quemado. Quemado, hombre, una cosa bochornosa. Nunca he visto en mi vida, ni aquí ni en el extranjero, las escenas como aquellas. Porque era una cosa, vaya, de bajeza increíble. Pero el mérito número 1. Mataron políticamente al procurador general. ¡Pam! Surge otro. Y esto fue, el encargado era Vladimir Putin. Sí, sí. O sea, Vladimir Putin fue el que se encargó de la gestión para acabar políticamente con... Claro. Otro encargo. En el Parlamento nuestro, en la Duma de Estado, por primera vez se levanta el problema de impeachment del presidente Yeltsin. Son 5 puntos, ¿verdad?, que le incriminan. El debilitamiento de la capacidad defensiva del país, cosas demográficas, muchas cosas. Son 5 puntos. Si alcanza, aunque un solo punto, la mayoría de votos en el Parlamento, ya comienza el proceso de impeachment. Hay que frenar este proceso. Y eso también se encarga a Putin. Él, siendo jefe del Servicio Federal de Seguridad, cumple este encargo también con brillantez, como dicen. Según las informaciones recibidas de boca a boca de las fuentes mías que yo tenía en el Parlamento, en aquel momento pagaban $30,000 por cada voto en el momento de votar. El dinero, claro que no se escatimaba, y lograron fracasar este intento. Ninguno de los 5 puntos recibió más del 50%. Se acercaban 48, 49%, pero siempre faltaba. Y así se salvó Yeltsin de impeachment. Con un soborno. La única vez he levantado ahí en el Parlamento el negocio. Y claro que el mérito es este. De Vladimir Putin. Ya saben quién organizó eso. Públicamente también, jurídicamente, defendía también abogados de la Dirección Federal de Seguridad. Surge el tercero. ¿Quién puede garantizar la seguridad de Yeltsin contra todas las
persecuciones jurídicas que pueden aparecer después de su retiro del poder. Entonces, el que garantiza eso es el actual presidente. Él da su ok de antemano para firmar lo que le llamamos UCAS número 1. Por este UCAS, Yeltsin es libre de todas las persecuciones jurídicas que puedan aparecer cuando él salga del poder. ¿En qué consistió? Se le garantiza todo, es decir, que buena jubilación, protección personal, yo me refiero a guardaespaldas, es decir, que todo, transporte, es decir, que todas las cosas, como decimos nosotros, se queda envuelto en chocolate. Entonces, claro, cuando hay un candidato que te promete absoluta seguridad, que ha organizado las cosas anteriores, no tenía otros méritos porque el personaje era desconocido, yo me refiero a Putin, para el público. Y de pronto aparece una cosa en el año 2000 cuando Yeltsin lo nombra como su sucesor. No fue electo al principio, fue nombrado, como dicen ahí, A dedo. Por dedo. Tú vas a hacer. Y se quedó. Para formalizarlo, se usó un concepto constitucional. Lo hicieron por breve tiempo presidente del Consejo de Ministros. Porque por la Constitución, si pasa algo con el presidente, lo heredero es presidente del Consejo de Ministros. Y así recibimos al presidente que tenemos hasta ahora. Hoy día se estima que el 33% de la riqueza mundial se encuentra en paraísos fiscales. Para que me entendáis, hablamos de una cantidad mayor que la suma del PIB de Estados Unidos y China juntos. Putin se erige como un nacionalista ruso que quiere revivir la patria. Pero, ¿es realmente Putin un patriota? Su antiguo superior responde. ¿Cree que ha recuperado el gobierno de Putin el sentimiento de identidad nacional ruso, de alguna forma? La identidad rusa. Mire, son cosas, como digo, que siempre hay que ver desde diferentes puntos de vista. Bueno, el Occidente grita que Putin es patriota, es no sé qué cosa, un inquebrantable defensor de intereses agresivos de Rusia, etcétera, etcétera. Pero ¿es verdad o es mentira? Mire, por otro lado, vamos a decir, a fines de abril de este año, los periódicos británicos publicaron la noticia que también produce una sensación desagradable, que solamente en los offshores, en las zonas esas offshores, que están bajo la jurisdicción inglesa, según los datos del gobierno británico, están acumuladas 47.000 millones de dólares de procedencia rusa. Imagínense, patriotas y 47.000 millones de dólares en offshore británicos. Yo le voy a decir que en Panamá hay otros 47 millones. En otras zonas de offshore hay otros 47 millones. Según la prensa occidental, en offshores en general, hay como 12 trillones de dólares robados, con dinero sucio en todo caso, ¿verdad? Y de ellos, la cuarta parte, es decir, 4 trillones, es de procedencia rusa. Si yo les decía que los gastos militares hundieron a la Unión Soviética, entonces les digo que el dinero robado y extraído de Rusia va a tumbar este país. Porque este peso es difícil de aguantar. Y según las informaciones de nuestro propio Ministerio de Finanzas, anualmente del país sacan, los que pueden sacar, de 30 a 60 mil millones de dólares. Anualmente. Imagínense. ¿Cómo puede levantarse el país? ¿Cómo puede reconstruir su industria? ¿Cómo puede levantar la ciencia, tecnología, si todo el dinero se va para allá? Bueno, por eso podemos decir que
como decíamos nosotros incluso en la época soviética, refiriéndose a otra situación en otros países. No sabemos cuándo cae el socialismo, pero está camino a la caída. Por eso ahora no podemos decir cuándo se produce el descalabro, pero sí va a este camino. Porque otro yo no lo veo. ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy? ¿Fue Harvey Oswald el verdadero responsable del magnicidio? Nikolai Leonov conoció en México, un mes antes del asesinato, a su presunto autor. El testimonio de Nikolai sirve para esclarecer uno de los hechos históricos más relevantes del siglo XX. Leonov concedió entrevistas a varios reputados medios estadounidenses, que recogieron su testimonio con mucho entusiasmo, pero del que nunca publicaron nada. Usted conoció a Harvey Oswald, Harvey el Oswald. asesino oficial de Kennedy en México. Se acercó a la embajada cuando usted trabajaba ahí. Fue justo un mes antes del asesinato de Kennedy, cuando usted le conoció. Tiempo atrás, usted afirmó también que se trataba de un demente, de un tipo que no podría haber sido capaz de algo así. ¿Crees que hubo conspiración en el magnicidio de Kennedy? Claro, ni duda cabe, porque yo vi a desgraciado Oswald Harvey Lee en México, donde él visitó la embajada soviética y yo hablé con él durante una hora o más. Y varias veces lo repetía bajo cualquier tipo de juramento ante el Dios, ante la historia, ante toda la gente, que todo lo que se dice de Harvey Lee Oswald como asesino de Kennedy es mentira. Es mentira. Él era enfermo mental. Desgraciadamente eso ya trascendía en su conducta física, porque le temblaban las manos, ¿verdad? Era muy delgado, desgastado por completo. Él no podía mantener el revólver que tenía con él cuando llegó a la embajada. Se le cayeron los cartuchos. Él no pudo escribir una solicitud para obtener la ciudadanía soviética. Era un pobre desgraciado y yo no estaba seguro que él podía emplear arma en cualquier momento ahí dentro de la embajada. Yo trataba de tranquilizarlo, ¿verdad? Para al fin y al cabo logré sacarlo fuera del recinto de la embajada. Era enfermo en palabras, en comportamiento, en sus declaraciones. Cuando yo le preguntaba, ¿y quiénes son tus enemigos? Me decía, yo no sé quiénes son, pero son muchos y me persiguen. Una manía de persecución era evidente, absolutamente. Y claro que este tipo con manos temblantes no podía disparar con carabina a la larga distancia en un objetivo móvil. Y además no tenía razón, porque le preguntaba si era su enemigo. ¿Quién? ¿Gobierno de Estados Unidos? Me dijo, no. Digo, entonces, ¿quién? Digo, no sé, pero me persiguen. Bueno, era una cosa para mí absolutamente clara. Bueno, no soy médico, pero sí la impresión era totalmente enfermo. Y claro que nadie lo pudo defender. Fue una cabeza de turco. Fue una cabeza de turco. Sí, fue la cabeza de turco, exactamente. O chivo expiatorio también le llaman, ¿verdad? Sí. Algo así. Claro que era muy indicado para este papel, porque estaba en la Unión Soviética, ¿verdad? No tenía ninguna autoridad ni prestigio para defenderlo. Tenía una vida personal destartalada por completo. Es decir, que era un hombre muy apto para ser casado, para ser aniquilado, ¿verdad? Y así ocurrió, desgraciadamente. Y él andaba buscando asilo a la embajada nuestra, a la embajada cubana, porque se sentía perseguido. Y la persecución, desgraciadamente, se terminó un mes después de nuestro encuentro. Insisto en eso ante la historia. Lo que estáis viendo es solo la superficie de una entrevista que duró más de 3 horas y que desvela con nombres y apellidos algunos de los responsables de la caída de la Unión Soviética, las relaciones de Cuba y la URSS a lo largo de la historia, la crisis de los misiles, la confrontación de la URSS y China, el desmembramiento del socialismo, la Rusia de la actualidad y su sistema político e incluso la crisis catalana.
Esta entrevista será parte fundamental de la película documental Rusia 2.0, en la que el equipo de Furor Producciones está trabajando, aunque con paso corto, y que esperamos poder producir a lo largo de 2024. Para este proyecto, de hecho, hay en marcha una campaña de micromecenazgo en la descripción a la que podéis acceder. Además, la entrevista formará parte de un libro en el que Álvaro Toca y yo estamos trabajando sobre la vida de Leonov y su peso en la historia. En aquellas fechas, los miembros de Furor TV que entrevistamos a Nikolai Leonov teníamos apenas 21 años. Nikolai decidió concedernos la última entrevista que daría en vida por su amor a España. Y es que Leonov inicialmente estudió español por su simpatía hacia la España republicana durante la Guerra Civil Española, con el objetivo de trabajar como diplomático en España una vez que el Ejército Rojo y aliado liberasen a España del yugo del fascismo. Algo que, como sabéis, no ocurrió. Así que de alguna forma, con esta entrevista, cerraba un capítulo fundamental de su vida, con Furor TV.